Hola culinarios, ¿cómo están? Bienvenidos sean un día más a nuestro canal. El día de hoy vamos a preparar un delicioso bistec a la mexicana. Así es culinarios, vamos a hacer una receta súper sencilla, muy económica y sobre todo deliciosa. Así es que los invito a que me acompañen a preparar este delicioso guisadito culinarios. Aquí tengo los ingredientes que voy a necesitar. Vean, tenemos cebollita, vamos a ocupar tomatitos. Ocuparemos 2 piezas de papa más o menos como de este tamaño. Ocuparemos también cilantro. Tenemos un poquito de chile serrano. Necesitaremos también consomé, ya sea de pollo o vegetal. Ocuparemos una pieza de ajo, sal, pimienta, un poco de puré de tomate y sobre todo la carne culinaris. Aquí tenemos 350 gramos de carne culinaris. Este guisadito nos va a rendir como para 3 o 4 personas. Así es que acompáñanos a preparar este delicioso guisado culinaris. Bueno culinaris, vean, lo primero que vamos a hacer es que vamos a picar el ajo bien pero bien finito. Hay que tratar de dejarlo bien machacadito, lo más molidito que se pueda, porque con esto vamos a sazonar la carnita que vamos a poner a freír, ¿ok? Si ustedes no tienen ajo natural y tienen ajo en polvo, pues solamente agréguenle una cucharadita de ajo en polvo. Pero si tienen ajo natural, pues que mucho mejor culinaris. La verdad, a mí me gusta más utilizar el ajo natural porque siento que le da un sabor más delicioso a la comida. Pero bueno, si ustedes no les gusta de esta manera, pues lo pueden utilizar, como les digo, en polvo. También es muy buena opción, ¿ok? Vean, aquí ya tengo la carnita. Ya la puse a freír con un poquito de aceite. Ya nada más que suelte un poquito su jugo culinaris, y entonces lo que voy a hacer es agregarle ahora sí ese ajito que acabamos de picar bien molidito, ¿ok? Vean, aquí lo tengo. Hay que agregarle el ajito, le agregamos también un poquito de pimienta, eso ustedes se lo van a agregar a su gusto. Agregaremos también un poquito de sal y después hay que mezclarlos muy pero muy bien. Una vez que ya lo mezclamos culinaris, hay que dejarlos tapadito en lo que vamos a preparar las demás verduritas, ¿ok? Bueno culinaris, en lo que dejamos que la carnita suelte todo su juguito, lo que vamos a hacer es que vamos a ir pelando estas 2 papitas que tengo aquí. Vean, las voy a pelar muy bien y les vamos a dar una enjuagadita antes de picarla, ¿ok? Si ustedes quieren dejar la papa con la cáscara, también lo pueden hacer. Eso ya es el gusto de ustedes, ¿ok, culinaris? Pero en lo personal a mí me gusta hacerlo más así con la papa peladita. Una vez que ya tenemos las papitas bien lavaditas, la vamos a picar en cuadritos más o menos aproximadamente como de 1 centímetro, ¿ok? Las picamos bien en cuadritos pequeñitos. Vean culinaris, ya terminamos de picar la papa. Ahora lo que vamos a hacer es picar esta cebollita en medias lunas culinaris. Primero le vamos a quitar la capa de arriba. Esta cebolla sinceramente está súper jugosa, así es que no vaya a ser que esté bien enchilosita a la hora de que la vayamos a partir. Pero bueno, vean, vamos a dejarla así en medias lunas, o no sé cómo ustedes le digan, ya sean julianas, en rodajas o como ustedes gusten culinaris. Lo único que les recomiendo es que la cebollita no la vayan a dejar muy pequeña, porque al momento de que hacemos este tipo de guisados, la cebollita se tiende a perder, ¿ok? Pero bueno, es una recomendación y sinceramente también como presentación se ve mucho más rico así. Bueno culinaris, entonces vamos a darle una revisadita a esta carne. Al parecer esta carnita ya quedó lista, ya todo su juguito lo absorbió.
Entonces lo que vamos a hacer ahora sí es agregarle las 2 papitas que acabamos de picar. Vamos a darle una mezcladita más y las vamos a dejar tapadas para que las papas se sancochen más o menos como unos 3 a 4 minutitos en lo que terminamos de picar la demás verdurita. Ahora lo que haré, culinaris, es que voy a picar estos chilitos serranos que tengo aquí. Estoy utilizando por ahorita 6 piezas, ¿ok? Pero no sé si los vaya a agregar todos, culinaris. No vaya a ser que salga muy picoso. Ahorita al final de que termine de picar voy a ver qué tanta cantidad es lo que le vamos a agregar. O sea, culinaris, lo que vamos a hacer es que hay que tratar de dejarlo picosito, pero que sea comible, ¿ok? Ya terminamos de picar todos los chilitos serranos, culinaris. Ahora lo que vamos a hacer es darle una mezcladita a este bistec con las papitas para agregarle ahora sí los demás ingredientes. Empezaremos agregando la cebolla. Y después agregamos los chilitos serranos que picamos. Al final estoy utilizando nada más 5 piezas, culinaris, ¿ok? No agregamos los 6 chiles porque sí va a quedar bastante picosito. Creo que con esto fue suficiente y con eso va a quedar riquísimo. Ya que le agregamos la cebollita y los chilitos, culinaris, lo que vamos a hacer es que los vamos a dejar tapaditos otros 2-3 minutitos en lo que vamos a picar el tomatito, ¿ok? Vean, culinaris, aquí tenemos nuestros tomatitos, están bien bonitos, la verdad. Hay que picarlo en cuadritos pequeños, al igual que la papa, más o menos aproximadamente de 1 centímetro. Una vez que terminemos de picar todo este tomatito, culinaris, se lo vamos a agregar, ¿ok? Este guisadito, culinaris, de bistec ranchero o bistec a la mexicana, no sé cómo lo conozcan ustedes, va a quedar riquísimo, la verdad. Déjenme decirles una cosa, culinaris, vean, este guisadito por lo regular nada más lo preparan muchas personas con chile, tomate, cebolla, cilantro y sazonan la carne, ¿ok? Pero a mí me gusta prepararlo con papitas. Esto se los recomiendo mucho para que lo hagan un poquito más rendidor. Y la verdad no le cambia nada el sabor, al contrario, queda delicioso así. Bueno, culinaris, vean, esta carnita al parecer ya está lista. El chile y la cebollita, si se dan cuenta que ya se sancocharon un poquito, entonces ahora sí vamos a agregar el tomatito que picamos. Agregamos un poquito de cilantro ya bien picadito, finito. Estoy utilizando más o menos como un cuartito de un manojo de cilantro. También le vamos a agregar una taza de puré de tomate. Después le voy a agregar los 2 cubitos de consomé. Les recuerdo que estamos utilizando consomé de pollo o también pueden utilizar consomé vegetal. Si ustedes no lo tienen en cubitos, pueden agregarle 2 cucharaditas, ¿ok? Agregaremos un poquito de agua para que no esté muy reseco y lo vamos a mezclar un poco para dejarlo a fuego unos 5 a 7 minutitos más para que se termine de cocer toda la verdurita con la carne. Hay que taparlo, culinaris, y lo vamos a dejar para que se concentren los sabores. Bueno, culinaris, han pasado unos cuantos minutitos. Entonces lo que voy a hacer en este momento es que voy a revisar que la verdurita ya esté bien cocidita. Vean qué rico se ve la cebollita, la carne, la papa, los chilitos, todo se ve un complemento perfecto. Y no nada más se ve perfecto, culinaris, la verdad sabe delicioso.